Muy buenas. Hoy vamos a hablarles acerca de el diseño definitivo de soporte del túnel. Nuestro grupo está conformado por Brian Ramírez, César Ubina y mi persona quien les habla, Carlos Soriano. Comencemos hablando un poco de las generalidades y de las definiciones que se anclan a ese concepto del diseño definitivo del soporte de un túnel. Pasa, por favor. En base a las generalidades podemos decir que el manual de diseño de la construcción de túneles durante el prediseño existe que es una fase en la que los elementos de sostenimiento, que es lo fundamental, la prioridad que debe tener claro el diseñador de este túnel, el cual son los tipos de procesos de deformación y de la redistribución de los esfuerzos, que son muy importantes controlarlos en esta preevaluación. Tenemos que tener en cuenta que van a generarse durante la excavación estos esfuerzos, así como los cuales son fenómenos, mecanismos que determinan la estabilidad de la cavidad que se está realizando. Estos últimos estarán íntimamente relacionados con la naturaleza litológica de los materiales, en el caso del túnel sea roca o en el tipo de que las discontinuidades que rigen el comportamiento del macizo y en el grado del fracturamiento, así como la deformabilidad, la resistencia también del medio es un parámetro muy importante, y tomar en cuenta todo lo anterior es determinante al momento de elegir los sistemas, los soportes, el sistema de estabilización, los reforzamientos y también los tipos de carga adecuados para cada uno de los distintos sistemas. Pasa, por favor. Hablando un poco del manual del diseño de la construcción de los túneles, tenemos que tener en cuenta que para calcular la estructura del revestimiento, que es la cara definitiva y que por lo general estará sujeta a solicitudes, a solicitaciones distintas. Ya vemos que estas solicitaciones varían en función de la utilidad que se le dará al túnel, ya que sea para transporte o para almacenaje, entre otras. Tenemos que calcular, todo esto está dado en la cartera de revestimiento, y también sin dejar de lado que los sostenimientos, por otra parte, es común que los sostenimientos de carácter temporal se incorporen al revestimiento definitivo, de manera que la estructura deberá analizarse en dos fases. Una de la fase principal es considerando únicamente las propiedades geométricas y mecánicas del sostenimiento provisional. Es una sesión simple, en una sola sesión o en una sola área de la extensión del túnel. Y la otra es tomando en cuenta las propiedades geométricas y mecánicas del sostenimiento y el revestimiento, trabajando en conjunto con una sesión impuesta. En los análisis será fundamental distinguir los estados de tensodeformacionales de cada caso, así como las solicitaciones que deberán resistir el sistema en cada fase de cálculo. Pasa, por favor. Modelización de los diferentes tipos de estructuras. Bueno, en muchos problemas de ingeniería geotécnica es necesario incluir los elementos estructurales que interactúan con el terreno, por lo que los modelos se necesitan la inclusión de sus equivalentes matemáticos. Los elementos estructurales con los que cuentan los códigos computacionales para análisis geotécnico son más comunes, son representaciones simples e identificadas de tal forma que por lo general no permiten obtener distribuciones de los esfuerzos y deformaciones en el interior de un sólido. O sea que
Yo solamente tiene en cuenta la distribución de los esfuerzos y de la formación. Todo esto dado en un parámetro de un medio totalmente ideal, sino que están programadas para proporcionar otras fuerzas cortantes, desplazamientos rotacionales, los elementos estructurales más comunes y que, bueno, conocemos por su nombre en inglés como Huygens Rotating Spring, o en español, como lo conocemos, articulaciones y resortes de rotación. También tenemos las barras, las vigas, las placas y los cascarones. También tenemos los geotextiles y adicionalmente existen elementos compuestos que simulan más adecuadamente la interacción de la estructura con el macizo o el terreno, como lo son los elementos de anclaje, los elementos de pilotaje, de pilote, los pilotes y los elementos de revestimiento. Es muy importante tener en cuenta que cada elemento tiene sus particularidades y sus limitaciones y capacidad de modelizar cierto tipo de estructura. No podemos utilizar el mismo para todos, sino que su uso está dado por los diferentes contextos en los cuales estemos realizando el modelamiento. Adelante. Siguiente. Lo dejo con mi compañero. Bueno, pues buenas noches. Consiguiente a mi compañero, hablándole de lo que estaba mencionando, de los modelos, aquí tenemos lo que son los modelos para la simulación de conexiones. A ver, se puede mencionar que estas conexiones estructurales que forman las articulaciones normalmente permiten lo que son las rotaciones continuas entre los diferentes elementos. Como se puede observar, se dice que también el uso de las conexiones es común en vigas para representar apoyos con un grado de libertad rotacional, ya sea entre dos de ellas o entre una viga y un elemento sólido, como se puede ver ahí en la imagen. Ahora, por ejemplo, tenemos en la parte izquierda de la imagen un modelo estructural de un túnel falso con una rótula en la clave. A ver, esto menciona que cuando la junta, como la del túnel, que pues, se puede observar, como casi no tenía tanta rigidez rotacional, por lo que por lo que por ente va a tener una forma de rótula donde va a definir la propiedad de igual a cero. Y ahí es donde se puede observar el punto rojo. Ahora, en tales casos, esta conexión va a presentar una cierta rigidez rotacional que es necesario conocer para la correcta modelización. Aunque dicen que algunos códigos comerciales de cálculo incluyen resortes rotacionales a los que se puede introducirse la dicha rigidez y además pueden contar con un parámetro adicional para definir el momento de lo que es la plastificación de la rótula. Podemos seguir. Siguiente. César, ¿estás por ahí? Sí, claro, ya pasé la diapositiva. No, no se ha pasado. Entonces continúa hablando que ahorita va cargando. Ok, bueno. Lo siguiente, que mi compañero pase, podemos hablar también de lo que son las presiones y las cargas del terreno sobre el soporte. Y ahí salió y elementos de estabilización y reforzamiento del medio. Listo. Entre estos tenemos dos, lo que son las presiones de montaña y las cargas de aflojamiento. A ver, se menciona que para las presiones de montaña, para este tipo de presiones, independientemente de cuál sea el método de análisis para determinar las solicitaciones sobre los elementos de soporte, tenemos la estabilización o el reforzamiento del medio. Entre estos hay en diferentes métodos, lo que es en 2D, donde va a ser distintas, y aproximaciones o a 3D. Bueno, una vez que se calculan estas, deberán ser revisadas estructuralmente, de acuerdo con lo que son los requerimientos de servicio y resistencia que van a requerir. Se menciona pues que actualmente todos los códigos de análisis tenso deformacional para este cálculo de estructura en interacción con el terreno cuentan también con las herramientas necesarias para determinar lo que son las fuerzas y los desplazamientos donde se va a experimentar estas estructuras. Entre estas estructuras, ante casi cualquier condición de carga, vamos a tener lo que son las estructuras activas, las pasivas, las estáticas, dinámicas, térmicas, hidráulicas, etcétera. Aunque estas también podrían ser lo que sea de gran utilidad para un diseño también. Ahora, hablando también de las cargas de aflojamiento, esto es lo que va a mencionar que existen diferentes teorías donde se determinan las posibles cargas sobre
sobre los sistemas del soporte debido al aflojamiento del medio donde van a circundar las excavaciones. Estas teorías pueden clasificarse en dos grupos, donde aquellas que toman en cuenta el efecto de la profundidad de la excavación y aquellas que no lo consideran. Bueno, esto es muy importante para este tipo de cargas y presiones en la estabilización del reforzamiento del medio. Como pueden observar aquí en la figura, tenemos lo que es un sistema estructural definido en campo a partir de una situación real de bloque potencialmente inestables, como ya les estaba hablando anteriormente. Aquí lo que tenemos es un grupo de familias dividida en 4 grupos de familias, donde este sistema lo que va a tener un punto de apoyo, lo que son los anclajes, que va a ser prácticamente opcional en la parte superior del túnel. También va a tener lo que son los tubos de anclaje, que son muy importantes para la estabilización y la resistencia de la carga superior. También tenemos en la parte izquierda lo que son los concretos lanzados y los marcos. Estos son diferentes métodos que se le va a aplicar a la estructura del túnel. Ahora, dicen que hay diferentes teorías donde se va a encontrar lo que es la literatura sobre estos túneles. Los valores más razonables de presión de aflojamiento son los de Wieniawski de 1979 y los de Barton en 1972. Son importantes referencias para esta clasificación de estabilización de estos túneles. Ahora, dice que la hipótesis de Wieniawski se basa únicamente en el índice RMR, ¿ok? Y en el ancho de la excavación, como ya acabo de mencionar anteriormente, en el espesor del túnel. Mientras que la de Barton solamente va a tomar en cuenta, aparte de que además de la calidad del macizo, el número de familias discontinuidades y la rugosidad de las juntas como tal, claro. Aunque en las discontinuidades para distintas cualidades, sin embargo, para fines de prediseño es posible proponer cierta relación entre ellas.